buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. Congreso elige nueva junta directiva. El Partido Patriota gana el pulso y se queda con 3 puestos dentro de los que sobresale la primera vicepresidencia a cargo de Arístides Crespo Villegas. Magistrada Claudia Escobar afirma que varios magistrados electos asesoran a diputados o ministros de Estado cuando se postulan. Tribunal de mayor riesgo condena a 87 pandilleros por una treintena de asesinatos y extorsiones. El CONAPI informa que dentro de la biosfera maya hay 6 especies en extinción de dominio, entre las que se encuentra jaguar. Y virus del ébola propicia acercamiento diplomático entre los Estados Unidos y Cuba, pues ambas naciones intercambian información para combatir dicha enfermedad. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comencemos con las noticias, y es que el Partido Patriota gana el pulso político en el Congreso de la República, que tendrá nueva junta directiva presidida por el diputado Luis Rabé. El Partido Patriota ganó el pulso en el Congreso de la República y logró una junta directiva ad hoc, luego que las bancadas de oposición intentaran elegir a una junta directiva en la que el oficialismo no aparecía y que sería dirigida por Roberto Lejos, sucedió todo lo contrario. Ahora el PP tiene 3 representantes dentro de la Junta, en tanto la bancada líder se queda fuera de la directiva del Congreso luego que la bancada oficialista lograra los consensos necesarios, sobre todo con la UNE, quien pasó de detractor del gobierno a aliado de él. Los diputados naranjas celebraron con abrazos y aplausos la elección de junta directiva. La junta directiva quedó de la siguiente manera: presidente del Congreso, Luis Rabé, independiente. Primer vicepresidente, Arístides Crespo, del Partido Patriota. Segundo vicepresidente, Julio López, de la UNE. Tercer vicepresidente, Selvin García de Creo. Primer secretario, César Fajardo, de la UNE. Segundo secretario, Edgar Cristiani, del Partido Patriota. Tercer secretario, Manuel García Chutá, del Partido Patriota. Cuarto secretario, Carlos Quesada, independiente. Y el quinto secretario, Carlos López, quien fue electo por todos, pero se presume que podría pasar a ser independiente. El presidente del Congreso recién electo, Luis Rabé, asegura que no se prestará al chantaje político de las bancadas de oposición. Hemos llegado a la madurez política de establecer una junta directiva para el próximo año en donde priven los consensos, prive el diálogo, no al chantaje político, no a la extorsión política, no a la persecución de las ideas. En una semana todo cambió dentro del Congreso. Negociaciones fueron, negociaciones vinieron, pactos se cayeron y otros se levantaron, pero sobre todo, una vez más, amigos se convierten en enemigos y viceversa. Por su parte, el presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, pues no está del todo contento. Él quería que la presidencia estuviera a cargo de un miembro del Partido Patriota. Más allá de que yo esté satisfecho de quién pueda ser el presidente del Congreso, porque para mi gusto hubiera sido alguien del Partido Patriota, pero como es la necesidad de buscar acuerdos en el Congreso,
pues allá serán ellos los que han estado haciendo este esfuerzo. Entiendo que a estas alturas tienen un acuerdo ya listo y será cuestión de que en unos minutos, ojalá, o en horas, puedan llegar a concretar ese acuerdo y se elija una nueva junta directiva para el próximo año. Y para el analista Elmer Velázquez, pues lo que ocurrió hoy en el Congreso no es más que una muestra de los acuerdos espurios que se tienen en el hemiciclo parlamentario. El Congreso, como ya decíamos, expresa descrédito, expresa corrupción, expresa arreglos espurios. Es decir, se ha transformado, lamentablemente, en la síntesis del problema de la democracia. Es un Congreso que a nuestro juicio actúa como una maquila. ¿Por qué? Porque actúa a pedido. Y actúa a pedido de poderes fácticos y de poderes expresos. Entonces tenemos ahora un organismo legislativo espurio. Nosotros compartimos ese criterio que es espurio, no podemos confiar en él. Si uno busca en el Congreso las cabezas pensantes, las cabezas proas, las cabezas que vean hacia el futuro, lamentablemente son muy pocos. Hay una pequeña minoría que podríamos llamar la reserva política, moral de este país, pero es una minoría en el Congreso. La mayoría funciona por intereses aviesos o en todo caso por intereses extraparlamentarios, muchas veces intereses estrictamente pecuniarios del representante que está en este momento ocupando la curul. Por su parte, la magistrada Claudia Escobar asegura que algunos magistrados electos son asesores de diputados y también asesores de algunos otros ministros. En Guatemala los magistrados que son electos son amigos de diputados, asesores del Legislativo y el Ejecutivo, dijo la magistrada Claudia Escobar en su intervención ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, donde informó de su caso y describió cómo fue la intervención de un diputado en la resolución de un proceso. Sino que es todo el proceso, pero esto venía a confirmar que dentro del proceso existen pues grupos de poder, grupos de influencia que son los que están manejando los nombramientos de los jueces, porque no existe una verdadera independencia judicial. Si el sistema judicial fuera independiente, no se podrían dar este tipo de situaciones, porque los magistrados tendríamos la garantía de que nuestras resoluciones van a ser respetadas. Los jueces que han actuado con independencia dentro del sistema son los jueces que no son electos, o son los magistrados que únicamente pueden estar en periodo de 5 años y luego salen del sistema porque no cuentan con el aval de los grupos de poder o de incidencia que pretenden manipular pues, las resoluciones judiciales. Vemos así que actualmente tenemos un proceso en el que únicamente un 33% de los integrantes ha tenido cierta experiencia judicial o proviene de la carrera judicial. En ese 33% están los dos grupos, o de jueces que suben o de magistrados que son reelectos. Entonces el gran porcentaje corresponde a personas externas que responden a otros intereses, que en su gran mayoría vienen de asesorías del Ejecutivo o del Poder también legislativo. Hay varios. La magistrada aseguró que en Guatemala hay un 98% de impunidad. Escobar fue acompañada por su colega Patricia Gámez. La declaración de la juzgadora viene un día después de la denuncia en su contra por parte del diputado oficialista Gudy Rivera, quien supuestamente buscó influir para que favorecieran al partido de gobierno. Hoy el presidente de la República juramentó al nuevo jefe de la Dirección General de Migración. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, juramentó al nuevo director general de Migración, Héctor Raúl Hernández Figueroa, y al director adjunto, Byron Vinicio Melgar. El nuevo director señaló que dentro de su plan de trabajo está trabajar con el nuevo Instituto de Migración, además de una reestructuración administrativa. Con esto señaló que le darán seguimiento a las denuncias que salieron a luz, producto de una auditoría interna en la institución. Nosotros, continuando con las instrucciones del señor presidente y del señor ministro de Gobernación, pretendemos en la desintervención trasladar lo que tenemos al instituto que se ha mencionado y asimismo pues continuar con el proceso de estructuración administrativa y la reorganización que se tiene hasta este momento prevista. El proceso de reestructuración establece el nuevo mecanismo o los mecanismos que se tienen previstos, pero antes de poder hablar de eso tenemos que conocer a detalle
los documentos de información de auditoría que se están presentando para ver cuáles fueron en realidad esas irregularidades que se han presentado y ver cómo podemos darle seguimiento a las mismas. El nuevo director de Migración se desempeñó como asesor del ministro de Gobernación. También fue director ejecutivo de la Cámara del Agro. Académicamente, tiene un doctorado en Sociología y una maestría en Ciencias Políticas. He de contarle que el CONAP dio a conocer que al menos 6 especies de fauna están en peligro de extinción en territorio guatemalteco. Luego que un jaguar de aproximadamente 2 años fuera atacado a balazos en San Luis Petén el pasado 27 de octubre, el secretario del CONAP dio a conocer que estarán pidiendo el apoyo de las autoridades para realizar un informe y presentar una denuncia penal contra los cazadores, ya que el jaguar es una especie en peligro de extinción. El jaguar tenía 7 heridas provocadas por perdigones disparados con escopeta. Los proyectiles se ubicaron en el lomo y escápula hombro del animal y dañaron vértebras y costillas. ¿Cómo es posible que si tenemos 3 jaguares cada 200 kilómetros cuadrados en Guatemala y los jaguares son de las especies más amenazadas dentro del país, tengamos gente totalmente sin ninguna consideración en cuanto a la riqueza y al patrimonio nacional, como lo es un jaguar, que es representativo de la diversidad biológica de nuestro país, pues cazándolo por ahí? Al final de cuentas, si el Estado tomó una decisión en su momento de tener áreas protegidas, ecosistemas y especies protegidas de resguardo, como el jaguar, que está protegido por las leyes nacionales e internacionales, pues nosotros sí estamos totalmente indignados, consternados, pero estamos poniendo también toda la fuerza para sentar un precedente y mandar un mensaje a toda la gente que se le esté ocurriendo cazar un jaguar. Benedicto Lucas dio a conocer una lista de especies amenazadas en áreas protegidas, principalmente en la biosfera maya. Las que tenemos está la tortuga blanca, el cocodrilo morelet, que el cocodrilo, gracias a Dios, tenemos una abundancia, pero lo tenemos ubicado en la lista de especies amenazadas, es muy requerido por su piel. Tenemos también las guacamayas. Las guacamayas, nos hemos enterado que en el mercado negro pueden rondar las cifras de $5,000 por guacamaya. Y la guacamaya roja tiene una distribución limitada en algunas regiones de Mesoamérica. Entonces estamos hablando de una especie que se va a la alza y son particularmente especies de gran paisaje. Gran paisaje significa que requieren de grandes extensiones de territorio para tener. Vamos a la pausa. Al regresar le tendré información acerca de la condena que se tiene en contra de 87 pandilleros acusados de asesinato. Sigamos con las noticias. Debe contarle que 87 pandilleros fueron condenados. Se les condenó por 30 asesinatos y además otras más extorsiones en cuanto a los delitos cometidos. 6 pandilleros quedaron en libertad. De 3 a 122 años de prisión impuso el Tribunal B de mayor riesgo presidido por la jueza Yanet Valdés en contra de 87 integrantes de la Mara Salvatrucha y 6 resultaron absueltos de todo cargo. En la audiencia de sentencia se contó con la seguridad perimetral en los últimos niveles de la torre de tribunales y fue asignado un guardia por cada reo. Entre los sentenciados se encuentran 20 reclusas del Centro de Detención para Mujeres Santa Teresa y el resto pertenecen al Centro de Detención del Boquerón, Fraijanes 1 y la Zona 18. Los delitos por los que fueron sentenciados son los de asociación ilícita, exacciones intimidatorias, obstrucción extorsiva de tránsito, extorsión, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de drogas, asesinato, conspiración para cometer asesinato y portación ilegal de armas de fuego. En el kilómetro 47 de la ruta El Salvador, a eso de las 17 horas, fue atacado un convoy del sistema penitenciario que trasladaba 28 reos hacia la cárcel de El Boquerón. De los 4 vehículos, 2 quedaron varados con múltiples perforaciones. El resto, hasta el momento, no se reportan personas, sí, se reportan 2 personas heridas del sistema penitenciario. Carlos Pérez y Gamaliel Ishcot son los agentes que han resultado heridos, ambos de 30 años, uno de ellos tiene heridas de gravedad. Tras la balacera se montó un operativo y fueron detenidos hasta el momento una persona e interceptados 3 vehículos
e incautado un fusil de asalto. Tras la balacera se solicitó apoyo para conducir el traslado de reos de diversos grupos criminales hacia la cárcel en mención. Momento del clima, es Gaby Porras. Buenas noches y bienvenidos a este segmento de entrevistas de jueves a las 8:45. Hoy estamos con Claudia Méndez Arriaza y Kike Godoy para servirles. Buenas noches, Claudia, ¿cómo está? Bien, ¿y usted qué tal? Hoy sí llovió parejo toda la tarde. Ay, no se esperaba que lloviera, mucha agua, y eso que ya se habían ido los azacuanes, decían que se había ido el invierno, pero bueno. Hoy pero regresa de reincidente. Cayó un poquito más de agua de lo que esperábamos. Y no solo aquí, también en el Congreso cayó un poquito de agua hoy. Eso también es cierto. En la última etapa de estas negociaciones teníamos 3 invitados. De los 3 que teníamos vinieron 2. Edgar Cristiani, segundo secretario electo ya el día de hoy por el Partido Patriota, no vino el día de hoy, pero sí nos acompaña Roberto Alejos de la bancada Todos, quien estaba encabezando la posibilidad también de ir de presidente del Congreso, y Mario Taracena de la bancada UNE. Estuvieron de hecho de compañeros de bancada en la UNE en el gobierno anterior, así que bienvenidos a ambos, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y tal vez quiero empezar tal vez con Mario, porque hace unos días el mismo diputado Orlando Blanco de la UNE dijo que el Partido Patriota había salido de compras y que estaban comprando en 100.000 cada voto. Por los bonos, sí. No, él dijo que también era para la junta directiva. Entonces, un poco el dilema que da es ¿en qué momento? ¿Por qué hubo ese cambio de opinión de parte de la UNE, que ya había algún nivel de acuerdo con todos, había algún nivel de acuerdo con el líder? ¿Qué pasó en ese momento, Mario? ¿Qué pasó en la última semana para que hubiera este cambio? Bueno, primero que todo, lo de eso del ofrecimiento del dinero y todo que hablaron mis compañeros tiene que ver con los bonos, que ha sido una presión constante estar hablando con los bonos. Con la junta directiva normalmente no se mete el Ejecutivo, pero hoy sí se metió. Y vaya que se metió y hubo interferencia todo el tiempo. Lo que pasó es que nosotros hicimos un arreglo, yo no estaba en Guatemala, pero mis compañeros lo hicieron, para que lleváramos a Roberto Alejos de presidente, a una persona que fuera cómodo para todos, pues. Entonces dijimos, bueno, mira, Roberto puede ser el ideal, y tenía los votos, y pasó algo que en todos los años que yo tengo experiencia nunca había visto yo, que es que tenga los votos, porque los tuvo todo el tiempo, pero no tenía 2 secretarios. Entonces, 12 negociaciones que yo no es la primera vez que lo digo, sino que las considero totalmente ilegítimas, porque con 2 votos no puedes aspirar a ser presidente del Congreso, pues. Entonces se pusieron a pedir la presidencia, 2 votos. Entonces pasamos de la negociación política a la extorsión política. Fernando Pérez empezó a presionar y a decir que o le daban la presidencia o no daba la llave para que pudieran abrir la sesión y pudiéramos hacer el traslado. Con eso yo lo que hice para trasladarle a Roberto, le dimos el tiempo. Todo el tiempo. Roberto, te lo damos y yo mantuve comunicación perenne con él todo el tiempo y le dije, te vamos a dar hasta ¿qué fue vos? Ayer en la tarde. Martes en la tarde, suficiente, a ver si lo lográs con estos 2 extorsionistas. En el caso de uno de los Rabé, pues ni modo, su hermano era candidato, se lo acepto. Pero en el caso de Fernando Pérez, no. Porque ¿cómo va a pretender que con 2 diputados se puso a chantajear y todo? Pero hay cosas y que te confieso y le puedes hablar a Gustavo, que hablé con él hoy en la mañana. 7 menos cuarto de la mañana me llamó y me dice... ¿Se refiere a Gustavo Alejos, el hermano de Roberto Alejos? Que por qué no apoyábamos a Fernando Pérez. Y le dije, mira, vos estás como Caín y Abel. Le dije, el que le metió la puñalada a tu hermano fue Fernando. Y ahora vos lo venís a apoyar y se lo puedes preguntar. Le dije, ¿qué te pasa? Le dije, estás traicionando a tu hermano. Ese es el caso de Gustavo en la mañana. Entonces son cosas que uno no entiende. Pero lo que le puedo decir, que en todos los años que tengo experiencia, no había visto ese fenómeno. Todos los votos para ganar, pero no pasamos. Entonces tuvimos que tener nosotros la habilidad de soltar eso y empezar con otro tipo de negociación. Plan B, que fue lo que pasó. No lo ideal, pero era lo que se podía hacer. Pero yo quiero escuchar cuál es la perspectiva del diputado Roberto Alejos. Dicho sea de paso, se atribuye a Mario Taracena ser la persona que escamoteó todos esos acuerdos. Pero más adelante vamos a hablar sobre ello. Vamos a ver. No te lo trato de poder. Pero, me agrada que Mario cuente la verdad. Teníamos todos los votos. Yo, 95 votos. La verdad, llegamos a tener 100 votos en un momento o algo por el estilo, y yo la verdad sí quiero felicitar a quien dirigió desde el Ejecutivo toda la operación. Fue exitoso. ¿Desde el Ejecutivo? Desde el Ejecutivo, ¿Fue del Ejecutivo o fue afuerita del Ejecutivo? No, desde el Ejecutivo. No. Desde el Ejecutivo se operativizó todo y se dio, como bien dijo Mario, hoy sí se metió y se metió. La Roxana cada día, que del pudor, pues cada día peor. Entonces, digamos, complementando ese tema, porque en el primer día
ven con susto la carta cuando yo estoy de regreso en el Congreso, y entonces la expresión de Arístides Crespo es cierto, Roberto viene a ser presidente, e inmediatamente levantó la sesión, ¿verdad? Y sin qué ni para qué, y aunque después llegamos a tener más de 110 diputados presentes, no se volvió a fue el día, Roberto, sí lo sabían antes, vos, pues ya medio se las olían. Por eso, pero se las olían y todo, y al ver mi carta de regreso, entonces fue como confirmar, ahí viene Roberto, y entonces de veras viene por la Ese fue el día del bochinche en la entrada del Congreso. No, esa fue la primera después, vez. ajá. Después ya se prepararon más, ya fue bloquear las entradas del Congreso. La gorilada, fue una gorilada, salir a pegarle a los diputados y todo eso es una cosa muy al estilo Pachota, una cosa así. Entonces ya fue como dice Mario, ¿verdad? A ese estilo, ya tener gente gritando, no los dejen entrar, que no entre a lejos, patearon diputados, diputadas sobre todas, fue ese bochorno que vimos en los medios de comunicación para evitar que entráramos. Y la policía no hacía nada, o sea, una cosa. Pero además entramos, y cuando entramos, faltando 5 minutos para la hora en que se había convocado la sesión, levantan la sesión para evitar que tuviéramos en ese entonces la sesión plenaria para poderlo hacer. Hace algún tiempo, cuando Arístides Crespo era presidente del Congreso después del caso Meyer, cambiamos la ley orgánica del Congreso, y hoy estamos pagando nosotros mismos lo que hicimos, porque en aquel entonces, si faltaba el secretario, podía ser sustituido por un jefe de bloque. Pero en la ley actual tiene que estar el presidente o vicepresidentes y 2 secretarios como mínimo. Entonces los patriotas sacaron a sus 12 secretarios, y los 12 secretarios que pertenecían, como ya mencionó Mario, uno a Luis Fernando Pérez y el otro a mi país, a mi país, ¿verdad? Nunca entraron a la reunión, presionando de alguna manera. Extorsionando, que es diferente. En el caso de Luis Rabé, ahora el presidente electo, él se fue muy honesto conmigo, decir, yo quiero ser. Digamos, yo ahí no lo puedo acusar a él de aunque que hubo originalmente engaño, que formaban algo. parte de la misma coalición. Claro, pero fue honesto en decir, me toca, vos ya fuiste 3 años, déjame ser. O sea, en ningún momento me siento haber sido engañado por él, digamos. Pero todo lo demás, todo lo que se dio alrededor, para mí, digamos, haber perdido esto, porque hay que aceptar que Pero perdona que te interrumpa, vos no lo vas a decir, hay que decir, el papel que jugó Cristian Bucinot, perdóname, tu compañero de bancada, pero se entraba, se salía, otro chantajista, perdóname, pero pero digamos, digamos, no es el caso, porque Cristian ahí estuvo, el día de hoy no entró, por ejemplo, tal y como fue el lineamiento de la bancada de no participar, digamos, el caso en sí, al aceptar esta derrota, es, de verdad, yo particularmente creo que quien está perdiendo junto conmigo es el pueblo de Guatemala, porque de verdad perdimos la oportunidad de hacer una junta directiva de oposición, que fue lo que idealmente me plantearon a mí. La idea no fue mía, que conste, me hicieron esa propuesta de hacer una junta directiva de oposición. La actual no es una junta directiva de oposición. No, porque contempla al Partido Patriota. De hecho, yo al principio hablé de que por qué no poníamos a 2 patriotas, y se negaron todos, decir, no, se trata de hacer oposición, y no aceptaron la junta directiva multipartidaria. Y después de todos los intentos y de todo lo que tuvo que hacer el Ejecutivo para evitar que Roberto Alejos llegara, lo dice hoy Contrapoder, cualquiera menos Alejos, está ahí en la revista. Fue exitoso el tema, y hay que admitirlo. Lograron que Roberto Alejos no llegara, lograron un acuerdo que, como Mario dijo, costó llegar a no ese era cualquiera que no fuera Pachota. No. Lo que pasa es que Roberto no juntó los votos. Sobre este tema, pero quiero preguntar, por ejemplo, sobre el papel de Ángel González, a quien se le atribuye ser la persona que finalmente pasa la llave para soltar, digamos, esta... es poderoso. El ángel de la democracia, me echan a mí la culpa de eso. ¿Cuál fue el papel? ¿Se le atribuye directamente? No sé, a nosotros no nos habló. Lo que sí le puedo decir... Permítame concluir. Incluso se dice que lo que está atrás, la negociación, es un ofrecimiento, una oferta para que Sandra Torres, precandidata del partido que usted integra, tenga un espacio en los canales de televisión abierta. ¿Cómo responde usted a esto? Ojalá fuera cierto, pero no es cierto. Y lo que pasa es que el hombre es poderoso, y ya mañana me cae en la Sonora, pero bueno, el hombre es bien fuerte y sabe meter sus manos en el gol. Tan fuerte que ni siquiera llegó el Morado ni llegaron los de líder para evitar problemas con Ángel. O sea, nos dejaron solos en el pleno. Y es automático. Y ahí va a ver quién ataca a Luis. Porque es poderoso.
Es cierto. Y en un año electoral, por eso le decimos el ángel de la democracia. ¿Usted considera que Luis Rabé no es el candidato? No era Luis Rabé es el candidato presidente del Congreso ahorita y consiguió los votos que Pero no era el candidato dice que llevo ideal. 30 años de estar en el Congreso y no he podido ser ni directivo en mi vida. Y cosas del destino, en un ratito ese cuate, sin saber qué iba a hacer ahí, pero es presidente. Mario, a ver, incluso ahora, cuando estábamos conversando, le están dando palo al Partido Patriota. Y has dicho la gorilada que hicieron, has dicho, y sin embargo, los apoyaron en este rompimiento. Teníamos que lograr lo principal, y lo hablamos entre todos. ¿Lo principal qué era? Que tiene dejar al Patriota fuera de la presidencia, y se hizo. Él después de contar que fue presidente, es totalmente presidencialista el sistema de la Junta Directiva. Pero una pregunta, entonces, quitarse Comisión de Finanzas, pero Mario, Comisión de Finanzas. ¿Qué pasó? Se negoció dentro de la Junta Directiva quién preside la Comisión de Finanzas. No tienen esos alcances. ¿La tiene la UNE? No los tienen. Eso es en enero, febrero que lo vamos a hacer. Entonces, vamos a ver. Ahorita amarrar una comisión es amarrar chuchos con salchicha. De una mordida se acabó. Mire, la costumbre en el Congreso de la República, y que conste que nos la inventamos los dos, es que la bancada mayoritaria escoge primero. Y si algo le está costando al Partido Patriota es admitir que ya no son la bancada mayoritaria. Sí. Y entonces vamos a ver, ¿verdad? Porque yo lo que vi ahorita fue entrampamientos, ilegalidades, violencia, boicotear las sesiones, tapar la entrada al Congreso, negociaciones medidas que nunca me esperaba, etcétera, medidas totalmente desesperadas. O sea, yo me siento halagado. Perdedor porque perdí en mi intento de llegar a la presidencia propuesto por la oposición a tratar de hacer algo diferente, nuevo y eso, ¿verdad? Y creo que perdimos muchos guatemaltecos y guatemaltecas que teníamos esperanza en ese tema, pero vamos a ver si realmente se respetan esas costumbres que Mario se lo salvamos, ¿verdad? Pero en ese ¿sabes sentido? Qué te hizo más daño? Yo te lo comenté a vos también. Es que no estaban los dos secretarios y a eso le levantan, espero que sea bola, quiero creer en vos, que iban a poner a Salvador de vice y que entonces Roberto renunciaba y que entonces subía al líder. Por eso insisto, se levantaron una bola que dijimos, no puede ser. Pero le agrego a lo que dice Mario, que se planteaba de esta forma completa, Roberto, que entraba de presidente, efectivamente el primer vicepresidente sería del líder, como el caso de esta directiva, el primer vicepresidente es del Patriota, y que en el momento que renunciaras para poder ir a algún cargo electoral, pues subiría a esa persona. Pero se hablaba de una cosa adicional, que serías el candidato a alcalde del partido líder en esa ocasión. Es que la campaña primero fue que iba de candidato a vicepresidente de Sandra, que ya Sandra me había perdonado, después que iba candidato a alcalde, que no es la bola, digo, las campañas. ¿Ya te perdonó? ¿Perdón? ¿Ya te perdonó? No, hoy acabo de ver que no. Ah, no. Hoy demostraron que no. Acaba de llegar a su oficina a venirle la cola, no sé a venirle la cola. Acaba de llegar a la oficina de venirle la cola. En el tema está muy claro, ¿verdad? Hicieron de todo, absolutamente de todo, para que no llegara, incluyendo la campaña negra. Aquí mismo fue cuando le preguntaron a los diputados, cierto que Roberto Alejos, yo no necesito renunciar de diputado para ser candidato a presidente. De hecho, Roxana Valdetti, la señora vicepresidenta, fue diputada todo el tiempo, el mismo Sinibaldi fue diputado todo el tiempo. En El Salvador, en Honduras, el presidente del Congreso acaba de ser electo presidente de la República. Pero era conveniente dentro de toda esta estrategia para que yo no llegara a sacar cualquier campaña negra, que son campañas que ya vienen, o sea, la misma revista que se anuncia aquí me sacó de cabeza, que no tiro los temas, o sea, he venido siendo parte de campañas negras todo el tiempo, lo cual me halaga. Yo le digo, ¿cuál es el miedo a Roberto Alejos? Quiero leer este titular de La Hora. Dice que han negociado, que la UNE negoció directamente con el Partido Patriota los bonos, la emisión de 4.5 millardos de bonos, pero que además negoció y cerraron un pacto en el cual expulsan, no expulsan, sino no renuevan un acuerdo más para CICIG. ¿Es esto cierto? No es cierto. Los bonos no están y no van a pasar los bonos. Hay problemas serios para el gobierno, pero si se va a hablar algo de financiero será ya por enero, febrero, pero ahorita están fritos, están muertos los bonos. ¿Y CICIG? Y en el caso de la CICIG, de casualidad, ayer firmé el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, que soy presidente, donde desechamos la ley de Fernando Pérez que quería que quitara la CICIG. Entonces estamos diciendo que denegado y que siga la CICIG. Y si algún partido defiende y tiene mucho que agradecerle a la CICIG, es la UNE. Claro, por el caso Rosa. Sí. Sandra Torres es una persona que... Nosotros lo trajimos, que... los hemos propuesto o sea, Roberto, con estas dinámicas, ¿qué escenarios se dan ahora? Porque esta es una lucha principalmente entre el Patriota y el líder, pero en medio terminan estando UNE, todos,
Creo. ¿Cuál fue el rol de Creo? De hecho, también estaba Selvin García, que venía el día de hoy con nosotros, nos avisó hace como una hora que no podía venir, era el otro que estaba invitado, junto con un diputado del Patriota. ¿Cuál fue el rol de Creo en esto? La postura de Creo es la que normalmente acostumbran, muy cómoda, no opinan, no hablan, esperan a ver quién va a ganar y ver si se logran colar a última hora en cualquiera de los dos lados donde esté el ganador. O sea, Creo en ese sentido, en un principio estuvo en esta propuesta que nació casi hace un año, pero después se sintieron molestos y todos no se marcaron. Y fue el primero en decir, yo mejor me espero a que todo esto pase. Fue la posición de Creo. Y lo cual es su estilo y así ha sido siendo y así va a seguir siendo en el caso de Creo. Pero eso no nos asusta, aunque en política no nos debe asustar nada. Aquí lo que nos debe asustar es qué va a pasar realmente con el país de aquí en adelante. ¿Y qué va a pasar? ¿Usted cree esto que están anunciando los diarios, ese pacto por la emisión de los bonos, ese pacto por dar fin a la permanencia de CICIG en el país? Quiero no creerlo porque, digamos, Orlando Blanco sale hablando del tema bonos, sale denunciando las ofertas de dinero. Efectivamente, Carlos Barrera sale denunciando las ofertas de dinero. Y los dos dijeron que la UNE no va con los bonos. O sea, si la UNE va con los bonos, se ha dicho muchas veces que la UNE no va. Tengo acá una declaración de Sandra Torres hace menos de 3 semanas en la cual ella se opone tajante y directamente hacia la emisión de los bonos y así un llamado más bien a este gobierno para que utilice y ejecute los préstamos ya aprobados. El tema de bonos en uno se ha vuelto tan sensible que el diputado, si lo pueden apuntar, el diputado de la UNE que vote a favor de los bonos queda fuera de la UNE. A ese nivel, se va a ir a enfrentar con la doña, con la jefa, porque ella dijo no van los bonos. Entonces yo los autorizo desde ya, si la UNE se sale con una subadita de que vamos con los bonos más adelante, los autorizo a que digan lo que quieran, pero tienen mi palabra que no van bonos. ¿Y cuál es la posición de Sandra Torres? La UNE la defiende y lo han hecho públicamente. Eso no tengo. Mario, pero justamente en esa línea. Así sí que el PP es el que no la quiere. Usando el término que se usaba en las vallas, ella. Sí decían las vallas, las de favor y las de la jefa. Las de favor y las de contra. Ella estuvo enterada de esta negociación que estaban llevando a cabo. No, aprobó. Andaba en Nicaragua, andaba en otras vueltas y de todo. Y créanme que nosotros tratamos a Sandra de contarle qué pasó, no qué va a pasar, porque entonces, como no está metida, empieza a enredarnos las cosas. Mario, muy parecido a lo que pasa con Roxana en la Casa Presidencial, que enredan las cosas porque no están metidas. Nosotros recibimos mensajes que dicen, pregúntale a Mario Taracena si es cierto que Sandra utilizó un avión privado, no estaba en Nicaragua, estaba en Miami y se encontraba con Ángel González. ¿Cómo responde usted a esto? No, mentira, ojalá Ángel no lo reciba. Pero mire, chula, yo agarro el avión ahorita y me voy con Ángel a hablar, si es el señor de los canales. Disculpe, pero político que no va a hablar ahí, no va a ir a ningún lado. Entonces yo no tengo reparo, ni miedo, ni pena de decir que voy a hablar con Ángel. Ojalá me reciba. Pero no se ha recibido ni nada que ver. Y encima de todo dicen que tiene cortado a Luis Rabé. Entonces... ¿Usted cree lo mismo, Roberto? ¿Perdón? ¿Cree lo mismo? ¿De qué? Lo que dice Mario Taracena respecto de que la UNE no pactó. Mira, a mí lo que me preocupa es que ese cree o no cree está afectando mucho ya al pueblo de Guatemala. Ya no hay credibilidad en la clase política precisamente por espectáculos y cosas como las que hicimos ahorita. Digamos, todo lo que se dio en el Congreso de la República para evitar que yo llegara a la presidencia, vuelvo a repetir, qué honor, qué miedo, ¿verdad? Realmente, ¿qué los asustó tanto? Pero desgasta todo el Congreso, desgasta toda la clase política, de verdad, y la credibilidad en la clase política es, ya no importa qué creemos y qué no creemos los políticos, es lo que cree el pueblo de Guatemala sobre nosotros en ese tema. No es con vos, para ahora que no es con vos, sos buena gente. Era quitar al Patriota era todo el juego de todos. Pero no lo quitaron. ¿Por qué no? No, está metido porque tiene que gobernar, pues. O sea, yo le voy a decir una cosa. Vamos a hablar una cosa como es. De una traición sucia, de lo más bajo y denigrante que puede haber, como le estaba haciendo líder al Patriota, que hace 3 semanas estaban en la misma cama, nosotros hábilmente empezamos a jugar con eso para bajar un poquito la insolencia, la intolerancia y la prepotencia del Patriota. Eran como son de difíciles. Entonces permitió un diálogo y nos ayudó mucho tu situación. Pero créame, nosotros queríamos que Roberto llegara. Roberto, sí, yo se lo dije, era como la pantufla, el cómodo. Esta junta directiva, háblenos de la percepción que tiene esta junta directiva. Bueno, yo creo que es una junta directiva que la va a tener difícil. Yo hoy personalmente ofrecí todo mi apoyo al presidente electo. Yo creo que para el bien de ese país conviene que esa junta directiva haga el papel que tiene que hacer. Ojalá sea un papel totalmente diferente al que han venido haciendo. Ha sido
3 años de fracaso en el Congreso de la República, pero además es el sistema. Hace 6 meses, poco más, yo hablé de un sistema colapsado, de un sistema fallido. Todo el mundo se burló de mí cuando hablé de refundar el país y ahora todo el mundo habla de reformas constitucionales, de reestructurar el país. Y esa es la ley de la... Ojalá esta junta directiva, y ofrezco de veras todo lo que esté de mi parte para poderlo hacer, tenga realmente un papel responsable de tomar otro papel diferente al que se ha tenido durante estos 3 años en el Congreso de la República. Porque hoy por hoy la imagen del Congreso está más allá de lo que nunca había estado en realidad, y la clase política que está en el Congreso es la que tiene la responsabilidad de hacer una reforma urgente en materia de seguridad y el Congreso justicia. trabado, parado y chantajeado, extorsionado. ¿Quién tiene la culpa? No, hombre, toda el la líder. clase, no. Llevan 3 años en interpelaciones, es un problema eso. Ahora resultó defensor del líder, pero hace 2 días estabas de ese mismo lado, Mario. No, yo viendo cómo nos quitábamos de esa traición, por favor. Ustedes pueden creer que yo puedo estar a favor del líder. ¿Qué expectativa semejante delincuente de esta junta directiva que viene? ¿Qué expectativa tenés de esto? Ojalá que sea como difícil, complicadísimo, en un año electoral. Vamos a tratar de ayudarlo a Luis Raez. Eso quiere decir que yo creo que el pueblo se puso ahí Luis, porque no sabe de qué se trata, pero porque es buenón, es buena gente. Entonces yo veo a Luis de buena gente. Ay, sí, y a ver qué hacemos con él y cómo lo manejamos entre todos los diputados y tratamos de que camine, porque va a ser complicado. Difícil llegar a acuerdos con él. Yo me alegro que haya venido Mario Tarazena. Definitivamente. Me ahorró mucho. No, es que hay que decir las cosas. Muchas cosas. Hay que decir las cosas. Mario Roberto, gracias por nos acompañar. Seguramente los tendremos nuevamente acá en algunas semanas, especialmente a Mario o a Orlando o a Carlos, para ver si efectivamente votan en contra de los bonos cuando surjan los bonos. No van a llegar los bonos, están muertos. Pero solo porque estoy diciendo, vamos a ver. No sabe uno, un día se dice algo en el Congreso y una semana después es todo lo tenemos problemas contrario. más serios. En el caso del presupuesto hay un artículo, el artículo 22, que trae 830 millones de dólares escondidos solo en un artículo. Esos problemas tenemos ahorita. Pero quiero dejar eso. En la junta directiva que propusimos originalmente, sí hablamos de no bonos, de componer el presupuesto, de entramos de una pequeña agenda legislativa. Esa se hizo a la carrera, con tal de quitar a Roberto Alejos que no llegara. O sea, fue una cosa a la carrera. No es tan importante, papá, usted es el bolsero de la política. Gracias, Roberto. Gracias. Que fuera tan importante, por favor. Creo Roberto no trajo ni siquiera la corbata morada hoy, ya venías hasta sin la corbata morada, Roberto. Ya ni la corbata queda. Vamos a ir al corte. Estamos acá a las 8:45, volvemos en un momento. ¿Ya viste que Estamos de regreso acá a las 8:45 y pues después de ese pequeño espacio de discusión en retención. Renzo Rosal, director del programa de opinión pública de la Universidad Rafael Landívar. Renzo, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Primera impresión, no de lo que pasó allá, de lo que pasó hoy antes que ustedes entraran acá, cómo vieron a Roberto y a Mario discutiendo un tema que los involucraba a ambos por diferentes razones, pero empiezo contigo, Renzo, ¿cómo viste esto? ¿Cómo las lecturas que están dando ya, en un lado la una y en otro lado todos, de lo que sucedió? Bueno, de hecho, un poquito antes de entrar de lleno hablábamos entre el realismo y el cinismo, ¿verdad? Como dos variables que están y que pudieron, estuvo muy al desnudo, digamos, primero en el caso del diputado Mario Tarazena, con esa capacidad que tiene ahí además digamos, de improvisar, pero además de delatar, diría, fundamentalmente, ese conjunto de realidades que usualmente los otros diputados no lo dicen con ese nivel de franqueza o cinismo. Pero yo quisiera preguntar, por un lado, esto es lo que los diputados explican o tratan de explicar, pero por el otro lado, desde fuera, pero también con información de dentro, ¿cómo debe interpretarse lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó para que la elección de junta directiva concluyera como ha concluido? Bueno, antes que nada es interesantísimo ver cómo un periodista de su medio dice que la visión de largo plazo acá es en Guatemala 24 horas. El día de ayer creo que todos creíamos que Roberto Alejos iba a ser el presidente del Congreso, y el día de hoy amanecemos ya con este rumor cada día más fuerte que Luis Raé lo iba a hacer. Es interesantísimo ver cómo en tan poco tiempo cambia todo el organismo legislativo en un país como el nuestro. De la noche a la mañana vemos que empiezan a haber negociaciones. ¿Qué se negoció? No sabemos, nos encantaría saber, pero es preocupante ver que no exista una visión de corto, mediano y mucho menos largo plazo en Guatemala. Y hoy amanecemos con una noticia nueva, con una noticia que nos sigue, como bien dijo el diputado Alejos, perdiendo la credibilidad aún más en este Congreso,
que como nosotros creemos en el Movimiento Cívico Nacional, de por sí ya está muy mal, con esto de la última semana está aún peor. ¿Qué se negoció, Renzo? Bueno, creo que hay de pronto varias cosas. En principio, yo lo veo, un primer elemento es como un arañazo, digamos, del Partido Patriota, que durante en los últimos 2 meses ha vivido, digamos, una serie de acontecimientos que lo ponen contra la cuerda. Y cuando digo arañazos, expreso esto cuando alguien que está como dice a la defensiva tiene todavía algunos estertores de buscar un poco de oxígeno, y lo que hoy vimos es constatar, digamos, que el Partido Patriota no está todo lo muerto, todo lo debilitado que se pensaba. El segundo elemento es que el hecho de que alguien como el señor Rabé quede como presidente del Congreso indica, porque él siempre ha sido un operador de Ángel González, indica que Ángel González confirma, digamos, está atrás de esto, más aún cuando otro miembro de la nueva Junta Directiva, el señor Herrera, el diputado Herrera, Carlos Herrera, siempre han jugado, digamos, esa dupla. Entonces aquí yo creo que esta hipótesis, digamos, que se buscó un elemento externo, Ángel González desde Miami, desde Florida, que pudiera ayudar, digamos, a hacer una componenda para, por un lado, inclusive se menciona mucho el de una deuda que tenía inclusive la UNE de la campaña anterior, y además de arreglo de tiempo de aire que beneficia, porque es un combo, ¿no? Beneficia al Partido Patriota el tener una garantía, especialmente en año electoral, de tener televisión abierta y también radio, y de alguna forma extender el beneficio a la UNE. Ese es un incentivo. Esta negociación no se hubiera quebrado, la que hubo hasta hace 2-3 días, y no se hubiera creado la nueva alianza táctica, por lo menos, si no hubiera un aliciente de peso, un incentivo. Pero a cambio, ¿qué negocia la UNE? Decía ahora en su titular que negocia junto con el Partido Patriota la emisión de esos 4.5 millardos en bonos, y también la no postergación, la conclusión definitiva de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. ¿Tú crees que eso está dentro del paquete? ¿Es posible un combo de negociaciones como este? Creo que las condiciones ahora de los acuerdos en corto, que se han vuelto el común denominador del Congreso, no dan para que hayan combos para tanto. Yo creo que el principal incentivo de la UNE de meterse tiene que ver con el tema de uso de medios, y tiene que buscar de pronto algunos otros temas de arreglos en la operación. ¿Qué da? Bueno, a cambio lo que da, digamos, tiene que ver con en la medida en que este partido digamos, esté participando, sea el tercero en la intención política, pero que también no tenga un crecimiento muy fuerte, eso de alguna forma genera el efecto de que el candidato del partido oficial pueda mantenerse en un segundo lugar de intención política. Yo creo que ese acuerdo me parece a mí que es el de más aliento, y el que puede favorecer esta negociación que constatamos hoy en la mañana. Esos plazos tan cortos. Bueno, Luis Cardosa de Aragón decía que el largo plazo para los guatemaltecos es que voy a desayunar mañana. Ni siquiera 24 horas, un poco más corto que esto. Lo decía ya Renzo ahora. Pero ambos partidos que tienen mayorías relativas en el Congreso, Líder y Patriota, estaban negociando sin ir ellos a la presidencia. En ambos casos proponían a un tercero para la presidencia. ¿Por qué era tan importante por lo menos estar en la Junta Directiva, aunque no fuera en la presidencia, Diego? Recordemos que el otro año es año electoral. Sabemos lo que esto implica para los políticos y lo que esto significa. El manejo del Congreso es importantísimo, más aún en un año electoral. A lo que nosotros realmente nos preocupa es la clase política que tenemos hoy en día. No es posible que tengamos políticos que cada vez se venden. ¿Se venden a qué? No sabemos, favores, dinero o cualquier otro tipo de prebendas que se les otorgue. Si bien es cierto, ni el PP ni el Líder optaban por la presidencia directamente, hoy vimos que la nueva Junta electa el día de hoy tiene 3 miembros del Partido Patriota, mientras que la UNE tiene 2, luego la Alianza Multipartidista Solo hay, tiene 2. Justamente aprovecho una aclaración que nos hacen. La UNE tiene 3. Por el tercero es Carlos López. Exacto. Y ya terminó pasándose de todos a UNE en medio. Ya es oficial entonces, sí. Jorge. Hasta nosotros lo reconocieron ellos Roberto Alejos ahora. Perfecto. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa muchísimo. Nosotros tenemos que ser guatemaltecos conscientes que la clase política se debe renovar. Estamos viendo un hecho, una circunstancia que se nos presenta ahorita, pero tenemos que actuar más allá. ¿Cómo prever esto a largo plazo? Si bien es cierto, estamos cansados de estas noticias, creo que todos los que estamos acá estamos cansados. ¿Qué debemos hacer nosotros para que no se dé esto? Esto no va a ser un cambio de la noche a la mañana.
Lo que nosotros tenemos que hacer es renovar nuestra clase política para evitar este tipo de circunstancias. Recibimos ahora una aclaración a través de las redes sociales y tiene que ver con la pregunta que muchos usuarios de estas redes sociales pidieron que se le planteara a Mario Taracena sobre el supuesto viaje de Sandra Torres hacia Miami para encontrarse con Ángel González. Sandra Torres envía desde su cuenta oficial de Twitter una aclaración en la cual nos pide que revisemos los movimientos migratorios de ella para que no caigamos en este juego. Es su manera de decir que esto no es cierto, que no ha viajado hacia allá y que no forma parte de ningún acuerdo. Volvamos al tema desde el punto de vista de los analistas y Renzo, me interesa mucho preguntar la agenda legislativa. La agenda legislativa de la Junta Directiva que se proponía hasta hace una semana tenía al menos 3 puntos claros. Ellos querían fijar una posición ante esa emergencia que se vivía a raíz de la elección de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones. También tenían una posición respecto de la ley electoral y de partidos políticos. ¿Cuál es la agenda de esta Junta Directiva electa? Bueno, creo que en principio tiene que ver, si tomamos en cuenta que el primer vicepresidente es Arístides Crespo, él seguirá siendo el poder, digamos, detrás del trono. Evidentemente eso confirma un poco lo que el mismo diputado Fernández Chenal dijo en algún momento, creo que ayer o hoy, en términos que se necesitaba tener un presidente del Congreso anual pues, de este último año que ayudara a la gobernabilidad. Entiéndase, digamos, ayudar a manejar, por lo menos en el primer semestre, una agenda que fuera benevolente, digamos, o parte del partido oficial. Curioso, ellos dos, presidente y vicepresidente, dos exaltos funcionarios del FRG y de Alfonso Portillo. Claro. Y lo que los une, en buena medida, digamos, los dos se pueden considerar más, digamos, con un nivel de fidelidad a ese momento, a esas circunstancias, que a hoy a los vehículos que cada quien tiene. En el caso de Rabé, una bancada de un partido, digamos, por así decirlo, inexistente, y en el caso de Arístides Crespo, que está pegado con chicle, digamos, en el Partido Patriota, sin serlo necesariamente. Así que, bueno, en concreto lo que aquí veo es que el tema de los bonos, es el urgente para el es el partido que de gobierno. necesita para la oxigenación. Y el otro punto importante que no hemos mencionado es bajo el escenario posible que la Corte de Constitucionalidad pudiera retrotraer alguna de las elecciones al Congreso, alguna o las dos, Corte Suprema y Salas de Apelaciones al Congreso de la República. Esta correlación creo que es la que le puede resultar muy útil, porque en alguna medida se ha visto que de los 13 magistrados, por ejemplo, de la Suprema que fueron electos, la correlación no le quedó del todo a tono al partido oficial. También le conviene. Le convendría regresar la votación al Congreso, y esta alianza táctica permitiría mejorar la correlación de magistrados en Suprema y en Sala de Apelaciones. Recordemos que uno de los miembros de Junta Directiva, de la que hoy se oficializó, es el hermano, digamos, del famoso rey del tenis. Entonces ahí, digamos, queda manifiesto esa intención. Están preparando el escenario por si la Corte de Constitucionalidad hiciera el retorno solo al Congreso de la República. Porque esto, lo que te abre la puerta es que, por eso decíamos de los cortos plazos ahora, no está pactado el presupuesto. No está pactado. No está pactado los bonos necesariamente, porque lo escuchábamos de Mario Taracena y Sandra Torres lo había dicho ya. No está pactado las comisiones, lo dijo Mario Taracena hace un momento, las comisiones se pactan a partir de enero del próximo año. Entonces, realmente lo que se pactó, y lo reconoció Mario Taracena al final, es simplemente se pactó montar una junta directiva donde la presidencia no estuviera en el Patriota. Eso es lo que él dice, nada más. Y más no da para más, Renzo. No para más, yo sí lo vinculo, insisto, con esta tesis, digamos, con el tema de las Cortes, que es lo que está a la vuelta de la esquina. Eso sí, porque recordemos que la UNE también, y lo dijo claramente Orlando Blanco en su momento, sí les interesaba tener algún tipo de, digamos, de beneficio en el reparto, y lo que quedó solamente benefició aparentemente a patriotas y líderes. Yo creo que entonces ahora, bajo este escenario, la UNE saldría beneficiada en el tema de la justicia. Aunque claro, la definición total depende de la Corte de Constitucionalidad. Claro, pero están alineando piezas, digamos, bajo ese escenario que adquiere más fuerza. ¿Cuál es la opinión sobre Rabé? Luis Rabé es electo presidente de la Junta Directiva del Congreso de la República y recibimos mensajes como el que está ahora en la pantalla, que no se olviden que desfalcó al país cuando fue ministro de Comunicaciones. Recuerdan aquí su paso por el Frente Republicano Guatemalteco, en efecto fue ministro de Comunicaciones durante el gobierno de Alfonso Portillo.
¿Cuál es esa percepción que se tiene de ese nuevo presidente electo? Tomando en cuenta que el presidente y vicepresidente estarán en funciones el 25 de febrero cuando regrese al Fondo Deportivo de Guatemala. También es interesante, antes que se nos olvide, no solo está la Comisión de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelación, recordemos que la Contraloría está muy cerca de ser electa y es muy importante para todos los funcionarios públicos. Entonces, ahí hay otro ingrediente extra. En cuanto a la Junta Directiva, nosotros realmente electa, por la pregunta que nos acaban de hacer ahorita, la clase política de Guatemala está tan mal vista que realmente, ¿cuál sería la diferencia entre una junta directiva que se escuchaba ayer y la que fue electa el día de hoy? O sea, realmente, ¿cuáles serían las diferencias de fondo? Ahora, yo solo te voy a hacer un comentario. Políticamente sí cambia la temática, pero como clase política como tal, ¿cuál sería la diferencia? Es decir... Sí, exactamente. Ese es nuestro punto. Las fuerzas políticas se movieron y acá tengo algo interesante, cómo fue la votación el día de hoy. Vamos a ver, ¿qué dice? Según la página oficial del Congreso. La bancada líder estuvo ausente el día de hoy y el Partido Patriota votó con 43 votos. Si la alianza por Roberto Alejo se hubiera concretado, este número mágico hubiera sido al revés. Es decir, ¿dónde está la ideología de los partidos? ¿Dónde está el sentido de pertenencia de los partidos? Pero sobre todo, ¿dónde está el interés de los políticos por el bienestar del país? Hay una cosa curiosa, Renzo, el día 20 de octubre, el hombre noticia, que es Arnulfo Agustín Guzmán, de Radio Sonora, publicó en Twitter, en su cuenta personal de Twitter, que el próximo presidente del Congreso sería Luis Rabé. Lo publicó el 20 de octubre en su cuenta de Twitter. Entonces, cuando desde principios de semana incluso. Sí, el 20 de octubre lo publicó, hace 10 días. Y hoy volvió a hacer un tweet donde dice, parece que lo que dije hace 10 días se cumplirá hoy. Entonces no parecía ser tan de repente que hoy surgió la candidatura, digo, o sea, esto es algo que se viene cociendo. Y además el mismo diputado Roberto Alejo lo dijo acá, que ya Rabé le había comentado su intención. Lo había públicamente. Es decir, en eso no hay algo oculto, él lo manifestó abiertamente. Sí, su intención. Y los medios empiezan a publicar sobre cómo cobra fuerza su candidatura a partir del fin de semana. Okay, lo que vemos de pronto es Rabé con su padrino, de quien ya mencionamos, desde afuera, preparando, digamos, tener esta correlación. Pero obviamente necesitaban una cantidad de votos extra, porque no los daba el Partido Patriota, y esos se adquieren en las dos bancadas que se convierten en bisagra en este caso. Creo primero. Creo, es correcto. Lo dijeron ambos, lo dijeron Mario Taraseño, Roberto Alejo, dijeron, la primera bancada que se baja de la alianza con Líder es Creo. Claro, que es la más fácil, digamos, que es la más voluble. Pero como no era suficiente, entonces entra la UNE a esto y después se van juntando con los otros votos sueltos que quedan por ahí. Entonces es una, digamos, yo creo que lo de hoy de pronto no hay que haber que sobredimensionarlo. Es decir, es parte de este tipo de negociaciones que son tácticas, así como hace 2 semanas o 3 hablábamos de una alianza casi fratricida líder patriota. Hoy estamos hablando de una alianza UNE patriota y esas alianzas no tienen más vida, digamos, que 3 semanas en el último. En el mejor de los casos, ¿verdad? A ver cuánto dura esta. Gracias a ambos por habernos acompañado. Seguramente, como le decíamos a los diputados en el segmento anterior, volveremos a hablar de este tema más temprano que tarde. Muchas gracias. Gracias a ambos por habernos acompañado. Gracias, muy amables. Gracias a ustedes también por habernos acompañado en este segmento. Los dejamos ahora con los